pero les voy a contar algunas cosas. En otros momentos hemos tomado más tiempo aquí con Biblia abierta, estaba sin viento. Quiero explicar, bueno, él nos explicó, ¿cómo era el nombre? Gabriel. Gabriel, ahí está. Allá se ve Jerusalén. En realidad se ve un poquito del Monte de los Olivos, lo vemos de este lado, Betania. Pasando el Monte de los Olivos ya es la bajada hacia Jerusalén. Depende cómo nos movemos, son 8 o 11 kilómetros. Jerusalén al norte, Belén hacia el sur. Desierto de Judea es toda la región circuncidante, ¿verdad? Bueno, una noche imprevista para los hombres, pero muy programada por Dios, nació en Belén de Judea. Recuerden que en aquellos días era todo judío, todo este sector judío. Belén de Judea nació el Salvador, el Mesías, nuestro Señor Jesús. Algunos detalles en cuanto a el trasfondo. ¿Dónde está la tumba de Raquel? La tumba a la entrada de Belén, para allá. Pero por allá, a la entrada de Belén. Eso, del muro por para la el vía de lado... los patriarcas. Eso, del muro para el lado de De Israel. Jerusalén. Está la tumba de Raquel. Leemos en Génesis 35, si no me falla la memoria, que en el camino Raquel muere y tiene en el parto su último hijo, Benjamín, Ben Yadmin, hijo de la mano derecha. Ahí muere Raquel, la sepulta Jacob. Jacob amaba a Raquel y eleva en un mausoleo pequeño, una tumbita pequeña que está hasta el día de hoy. Mire cuántos años, cuántos siglos pasaron. Por eso la Escritura la va a citar en sentido figurativo, dice Raquel llora a sus hijos, porque por la zona de Judea circularon muchos enemigos de Israel, circularon también los babilonios que vinieron a destruir Jerusalén, pero el escritor del Evangelio de Mateo nos dice que figurativamente cuando los caballos romanos y los soldados romanos pasaron por este pueblo, venían desde Jerusalén, matando bebés, Raquel lloraba a sus hijos y dice no quiso ser consolada porque perecieron. Ese es un texto de Jeremías 31. Jeremías 31 es un gran capítulo de la Escritura, el capítulo del nuevo pacto, y dice que ellos volverán cuando venga el Mesías. Léanlo, se los recomiendo. Dios hará nuevo pacto con los judíos. Varias veces, yo tengo marcado con color en mi Biblia, se dice volverán, 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 volverán. Eso está en Jeremías 31, la tumba de Raquel en Génesis 35. Además, quiero decirles algo muy importante. Cuando entierra su muerta, sigue el camino y enseguida se encuentra con lo que en Génesis dice que se llama Migdal Eder, la torre del rebaño. Un sitio muy particular porque años después el profeta Miqueas, capítulo 4, dice que en la torre del rebaño, allí primero vendría el Mesías. Y había toda una tradición judía que indicaba el lugar de su nacimiento o que se iba a manifestar por primera vez. Sumado a eso viene la clara profecía de Miqueas 5, que dice Belén Éfrata, no eres la más pequeña de las poblaciones de Judea, serás la más famosa porque de ti me saldrá el Señor. No es palabra Adonai ni Jehová, es la palabra para caudillo. De aquí saldrá el que será ese dignatario, el caudillo de Israel. Bueno, en el cumplimiento de los tiempos, en un momento le voy a hablar de la fecha, del tiempo. En este lugar entonces se cumplió. Lucas nos dice que en este lugar, en estos valles y hacia allá, hacia Jerusalén, estaban rebaños y pastores. Escuchen esto, no eran rebaños comunes. No eran rebaños de un fulano o de otro fulano o de otro fulano. No eran rebaños personales. Eran los rebaños del templo. ¿Oyó? El templo quedaba allá a 11 kilómetros. Toda esta zona era para criar los rebaños que iban a ser sacrificados allá. Muchísimos miles, porque allá las fiestas eran bien grandes y, por ejemplo, para la Pascua, por lo menos un cordero por familia, o si era chiquita con 2 familias, y después todo lo demás sacrificio, y todo eso era para comer.
Y todos esos sacrificios, esos animales tenían que ser puros, tenían que ser limpios. Los judíos dicen kosher. Entonces, esos eran los animales que eran criados en esta zona. Los pastores no eran comunes, eran rabinos, eran bajo el rabinato de Jerusalén y bajo los sacerdotes de Jerusalén con sus estrictas especificaciones de cómo criarlo, de cómo alimentarlo, de cómo... Y eran llevados por acá y entraban por la puerta de... ¿Dónde estuvimos nosotros? De los leones que es hoy, pero era la puerta de las ovejas, del lado del monte de los olivos. Iban al sacrificio. En las cercanías de esos corderos nace el Señor Jesús. Y el cuadro profético es genial. No solamente el Señor muere en Jerusalén como Cordero de Dios para quitar el pecado, sino que aquí también nace Él en las inmediaciones de donde nacían y se criaban los corderitos destinados al sacrificio. El cuadro profético y su cumplimiento realmente es maravilloso. Fue anunciado, María lo envolvió en pañales, lo puso en un pesebre, es decir, una batea para dar alimento al ganado. Ahí lo puso bien acomodadito, bien limpito. Los judíos eran bien limpios, tenía pañales, María lo acomodó bien. Entonces el ángel en algún lugar aquí iluminó todo el valle. Ojo, la promesa era que el primer lugar donde se anunciaría o se manifestaría el Mesías era esa torre, la torre del rebaño, la Migdal Eder. Lucas no nos dice específicamente eso, pero por lo que describe el judío Lucas, nos parece que el ángel se apareció en la Migdal Eder, en la torre del rebaño, y empezó a decirles: hoy os ha nacido en Belén de Judea Salvador, que es Cristo el Señor. Notable, todo el valle fue iluminado por la luz del ángel. Se sumaron otros ángeles para dar gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres, etcétera, etcétera. Ustedes saben, fue fantástico. Se cumplió Miqueas 4 y se cumplió Miqueas capítulo 5. Los pastores vinieron corriendo, encontraron al niño, encontraron la familia estaba admirada, adoraron al niño. O sea, el niño era el centro de todo, porque él era el Mesías. Y los pastores les contaron cómo el ángel se les apareció en Migdal Eder, iluminó todo el valle. Era el nacimiento de Salvador. Toda esta región se enteró y todo Jerusalén se fue enterando paulatinamente, porque los pastores fueron los encargados y de su propio entusiasmo lo hicieron, de anunciar a todos que había nacido el Mesías en Belén. En cuanto a su tiempo de nacimiento, hay varias alternativas, porque la Biblia no nos dice exactamente cuándo nació. Algunos dicen, no puede ser el 24 porque hay paganismo, 24 de septiembre, de diciembre, fiesta de solsticio de acá y los dioses de Roma, de Grecia, no puede ser. Esa es una alternativa. La mayoría dice eso y después el resto del año casi ni piensan en el nacimiento. Hay otros que piensan que de puro haber nacido el 14 de Aviv. O sea, no solo murió como cordero, sino que nació como cordero 14 de Aviv, Pascua. Otros están pensando, otra posición, otra idea, están pensando que el Señor debe haber nacido en el primer día de la fiesta de tabernáculos. ¿Por qué? El argumento de ellos dicen, en base a Juan 1.18, que dice, 1.14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La idea allí es tabernaculizó en medio nuestro. Entonces, algunos creen que por esa expresión y esa idea de habitar en medio y habitar en un tabernáculo de carne humana, el Señor pudo haber nacido, es otra conjetura, el Señor pudo haber nacido el primer día de la fiesta del tabernáculo, que dura 7, etc. Hasta ahí 3 conjeturas. La cuarta, la mía, Alfred Edersheim, judío mesiánico de 2 siglos atrás, me convenció de esto. Alfred Edersheim nos informa que algunas tradiciones judías registran de que el Señor nació en los días de Hanukkah, fiesta absolutamente judaica, nada de idolatría, todo kosher, todo bien acá, fiesta de Hanukkah. ¿Qué es eso? Fiesta de las luces, ¿cuándo? 17
diciembre. Desde el 24 de Quisleu, primera luz, encienden 8, en memoria de que unos 160 años atrás, Antíoco Epífanes tomó el templo, violó el templo, sacrificó en el altar, impuso derogar la ley de Moisés, prohibir el Shabbat, la circuncisión, todo, e imponer la cultura romana y dejar eliminar a los judíos. Los sacerdotes macabeos durante varios años recuperaron el templo. Cuando lo recuperaron encontraron aceite para un solo día, para la luz, para la menorá. Pero ese aceite fue hallado milagrosamente 8 días el recipiente lleno, hasta que vino aceite nuevo desde el pueblo de Tecoa. Esa es la fiesta de Hanukkah. El año siguiente los judíos instituyeron que el 24 de Quisleu, eso es diciembre, aunque se desfasa el calendario hebreo del nuestro, que es el gregoriano, pero en el calendario hebreo, 24 de Quisleu, 8 noches encendiendo las 8 luces de Hanukkah para recordar la entrada de la luz en el mundo. Fiesta de Hanukkah, habrán visto candeleros de 9 luces, la central más alta, yo creo que representa al Mesías, 4 a la derecha, 4 a la izquierda, y se enciende una por noche, se alegran, le hacen regalos a los niños, comen, bailan, en familia, alaban a Dios porque les liberó de los grecos sirios, les liberó y se avivó de nuevo todo el servicio del templo, lo limpiaron, comenzaron de nuevo, templo y luz. Yo creo que ahí coincidió con el nacimiento del Señor, varios años después, para la fiesta de aquel que es luz del mundo, el nacimiento del que es luz del mundo, y entiendo, me animo a creer, es una conjetura, que debe haber nacido la primera noche cuando se encendía, la primera noche que se encendía la primera vela o luz. A los otros días nos circuncidaron a la octava luz, todas las lucecitas, no había viento así que las apague. 8 luces, fiesta, regalos, alegría. Había nacido la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. A los 8 días los circuncidaron, le pusieron por nombre Yeshua, Yahvé salva. Magnífico. Yo creo, es mi conjetura, no lo puedo demostrar. Algún día tendremos más datos y al fin y al cabo, cuando estemos con él, sabremos toda la verdad con certeza. Pero sí así, sí o sí, gloria a Dios, en este lugar fue, gloria a Dios, dice Pablo, venido el cumplimiento de los tiempos. No fue una noche improvisada, es el cumplimiento de los tiempos, en aquella noche preparada por Dios, vino el Mesías, nacido de mujer, nacido bajo la ley, se hizo carne, no solo para morar entre nosotros, sino para ser cordero cargando nuestros pecados en la cruz. En el lugar donde nacían los corderos, nació como cordero. Y allá en Jerusalén fue sacrificado como cordero. Volverá. Cuando vuelva, será rey de reyes, porque esta era la tierra también del rey David. Y será señor de señores. ¿Qué significado que tiene todo esto? Perdonen que se los dije tan rápido, hay mucho más para analizarlo, pero esta es la idea bíblica fundamental y la conjetura las conjeturas de cuándo pudo haber nacido. De todas maneras nos regocijamos de saber que nació el Mesías, el Salvador, como lo anunció el ángel nuestro Señor en ser humano. Oramos y seguimos. Acá el amigo nos sigue explicando y vamos a ir a la iglesia del nacimiento. Gracias Dios porque tu palabra se cumple. En Belén de Judea, de acuerdo a Miqueas 4, Miqueas 5, se anunció el nacimiento, nació el Salvador, nació el Cordero, nació el que será gran rey cuando regrese. Gracias por traernos a estos lugares, constatar la velocidad de los hechos históricos, aún la presencia romana y la presencia de Herodes en estas cercanías,
Gracias, Señor. Gracias. Sobre todo, gracias por el Cordero, el gran Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén, amén. Seguimos. Pásame que te saco.